Hola, bienvenido a la asignatura de Informática y Sociedad. Soy el licenciado Salomón Aquino y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema la conectividad. La agenda que seguiremos es la siguiente. En primer lugar, veremos qué se entiende por conectividad. Luego hablaremos acerca de la conectividad inalámbrica. Luego haremos la relación entre conectividad e hipertexto. Y por último, hablaremos cómo la conectividad afecta a lo que ahora llamamos la brecha digital. Así que te pido que te unas conmigo y juntos estudiemos el tema. El objetivo de aprendizaje es que al finalizar la sesión los estudiantes serán capaces de identificar los beneficios de la conectividad. ¿Qué se entiende por conectividad? Llamamos o denominamos conectividad a la capacidad de establecer una conexión, una comunicación o un vínculo. Este concepto alude a la disponibilidad que tiene un dispositivo para ser conectado a otro a través de una red. En el terreno de la informática, que es el que nos interesa en esta ocasión, decimos que la conectividad de un equipo está dada por su capacidad para conectarse a una red como Internet o a otros equipos y dispositivos periféricos. Es decir, a veces decimos, no tengo conectividad o no tengo conexión. Es porque el equipo que tenemos no es capaz de detectar una red y poder comunicarse con otros equipos. En realidad, la conectividad de un equipo informático puede darse a través de algunos de los siguientes puertos. Esto lo podemos ver en las computadoras. Digamos el puerto Wi-Fi, el puerto RJ45, el puerto USB, el puerto PS2 o el puerto Firewire, que ustedes pueden identificar en la parte de atrás de las computadoras, ya sean estas laptops o de escritorio. Por ejemplo, tenemos los puertos PS2 que nos permitían conectar otros dispositivos como el teclado. El puerto paralelo que nos permitía conectar el impresor. O el puerto VGA que nos permite conectarnos con una pantalla o un televisor. El puerto Firewire que nos permite conectar sobre todo con cámaras de video. Y el puerto USB que es bastante general, nos podemos conectar a diferentes dispositivos. Y tenemos el puerto LAN donde podemos tener acceso a una red cableada de datos. Igual, ¿verdad? También aparecen acá las conexiones para los audífonos y para el micrófono de sonido. A través de estos puertos es que los dispositivos pueden conectarse con otros. Podemos decir que la conectividad inalámbrica alude a establecer comunicaciones que se establezcan pero sin cables. Es decir, el emisor y el receptor no se vinculan a través de un medio físico, sino a través de ondas hertzianas que viajan por el espacio. Ejemplo, un teléfono celular, como vemos aquí en la figura, puede conectarse con otro mediante la tecnología Bluetooth. Entonces, este, digamos, es un ejemplo de lo que es la conectividad inalámbrica. Ahora hablemos acerca de la conectividad y su relación que tiene con el hipertexto. La conectividad en realidad es una característica esencial del hipertexto, hasta el punto que se puede afirmar que hipertextualidad es un sinónimo de conectividad. Y la hipertextualidad es la capacidad de conexión de unos documentos con otros. Esto tiene relación con un lenguaje de programación que se conoce como HTML, que fue inventado por el señor Tim Berners-Lee, y la idea de él fue poder enlazar
documentos de varios investigadores que tenían y que de esa manera ellos podrían enlazar los temas o los conceptos que cada uno de ellos estaba estudiando y quizás en alguno de ellos podían converger. Esa fue la idea de establecer y desde ahí salió el concepto del hipertexto. También uno de los conceptos que se desarrolla en el hipertexto son los hiperenlaces, que son aquellas direcciones con las cuales nos comunicamos con los documentos que están enlazados. Pero los hiperenlaces no se realizan únicamente a través de elementos textuales, como ocurría al principio en los inicios del hipertexto. Ahora la conexión entre documentos y dentro de ellos se puede realizar mediante conexiones o enlaces a través de iconos o imágenes y hacia otros componentes, aplicaciones y medios no textuales. Es decir, al principio se conocía como hipertexto, ¿verdad? Pero ahora que ya también nos podemos enlazar a través de imágenes, a través de iconos, este concepto está modificándose. Podemos decir siempre en el hipertexto que en cuanto a las conexiones, una de las tipologías más simples es la que se establece entre los pares, entre los diferentes documentos. Los enlaces pueden ser internos o externos, atendiendo al lugar de conexión al que apuntan los enlaces. Es decir, se puede hablar de conectividad interna y de conectividad externa. Hablamos de conectividad interna cuando los enlaces nos dirigen al mismo documento y hablamos de conectividad externa cuando el enlace nos dirige a documentos, a otros documentos que normalmente también están colocados en otro dominio o en otra disposición física del hiperespacio. Entonces, a la comunidad interna le denominamos anclajes y permiten una estructura formal del hipertexto en el interior de un mismo documento. Generalmente este mismo documento elaborado por un autor o serie de autores concreto, es un autor concreto, individual o también puede ser un autor colectivo. Pueden establecerse enlaces dentro de una misma página que se llaman anclajes a otra página distinta del mismo documento hipertexto o sitio web, tal como lo vemos aquí en la figura. La conectividad externa. Allí los enlaces se llaman hiperenlaces y estos conectan un hipertexto concreto con el resto de hipertextos a través de la World Wide Web. Es decir, puedes tú hacer un enlace a cualquier sitio o a cualquier documento que no esté ni siquiera disponible en tu propio servidor. Esta es la expresión más potente de la tecnología hipertextual. Y esto en realidad es la propiedad de las páginas web de conducirnos a documentos localizados en espacios distintos al que se ubica el documento de partida. Cuando nosotros hablamos de nuestro sitio web o de un sitio web, también hablamos de dominios. Cada sitio web tiene un dominio en específico. Entonces, cuando vemos aquí en la figura de que está haciendo un enlace a otros dominios, estamos diciendo que está enlazando a documentos en otros sitios web, que no son el nuestro, sino que pueden pertenecer a terceros. También uno de los rasgos de los que tenemos que hablar hoy en día acerca de la conectividad es que también se ha detectado una brecha digital. Y esta brecha se ha detectado a partir de los análisis de los datos de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Existe una disparidad tan grande entre la conectividad de países y de regiones desarrolladas versus los países no desarrollados. Esto a pesar de los muchos planes, declaraciones, programas y políticas públicas que hacen los países en vías de desarrollo. Podemos decir en la figura,
podemos decir que el porcentaje en línea de la población mundial que tiene conexión a Internet, andamos en el 37.9%. Es decir, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Y si hacemos la comparación entre países desarrollados y no desarrollados, vemos que los países desarrollados andan en el 76.2% y los países en desarrollo andan en el 29.8%. Es decir, hay una gran diferencia. Aquí podemos ver algunos continentes, a ver cómo andan. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe andan en el 46.7%, casi llegamos al 50%. Es probable que ya lo hayamos alcanzado. En Medio Oriente y en el norte de África, el 39% de la población tiene acceso a Internet, mientras que en Norteamérica el 84.4% de la población tiene acceso a Internet. Y en el sur de Asia, el 13.7%, o sea, este es uno de los más bajos. Y también el África subsahariana anda alrededor de 16.9%. Asia y este y el Pacífico anda alrededor del 43.9%. Y Europa y Asia Central anda en el 65.4%. Vemos nosotros que en Norteamérica es donde hay un mayor desarrollo de conectividad. Ahora, la conectividad también significa que a través de esa conexión pueden desarrollarse más negocios. Quiere decir de que si tenemos poca conectividad, también desarrollamos pocos negocios. La conectividad, como decíamos antes, se concentra en los países desarrollados. El 78% de la población está en línea y es muy escasa en países en desarrollo, que apenas se logra que el 32% de la población esté conectada. Aquí lo vemos en esta gráfica. Si hablamos de la población, de los países en desarrollo son el hogar del 94% de la población mundial que está en línea. Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, tienen tasas de conectividad de hasta el 84%, mientras que en países como Etiopía y Myanmar están conectados a una tasa inferior al 2%. Es decir, que todavía hay países donde todavía la conectividad no ha llegado a toda la población. Entonces, eso es lo que llamamos brecha digital. También en una investigación del Instituto Mundial de Tecnología, de Telecomunicaciones, nos dice que hay ciertos aspectos que deben ser trabajados por los países en desarrollo para incrementar sus índices de conectividad. Y algunas de las cosas que se han detectado en esos países es que en primer lugar, los dispositivos son demasiado caros. Es decir, la gente no tiene el dinero para comprar la computadora o comprar un dispositivo que lo pueda conectar con el Internet. También los planes de servicios que ofrecen las empresas de telefonía son demasiado caros y la gente no alcanza a tenerlos, ¿verdad?, activados todo el tiempo, sino que algunas veces en algunos de nuestros países hay personas que pagan por tener acceso durante algunas horas o días. El tercer caso o la tercera cosa que deben de mejorarse en los países en desarrollo es que las redes móviles son escasas y muchas veces están alejadas. Entonces, por esa misma razón, hay gente que prefiere conectarse en lugares donde la conexión es gratis, así como en las universidades o algunos restaurantes o algunos lugares, porque en los países de desarrollo todavía las redes móviles son muy escasas. La cuarta problema o barrera que se debe superar es que el contenido no está disponible en el idioma local.
Por ejemplo, en nuestro caso, mucho del contenido no está disponible en español, sino en inglés. Entonces, a la gente se le dificulta todavía acceder a esa información, a esos contenidos. Como quinto barrera, podemos decir que la gente no está segura del valor que les aportará Internet. O sea, es decir, saben de que puede haber Internet, pero muchas veces no les genera más ingresos, ¿verdad? O sea, el estar conectado a Internet les genera más un gasto que un ingreso. Como sexto barrera, podemos hablar de que también en algunos países en desarrollo el suministro eléctrico es limitado o costoso. También puede decirse que muchas veces en lugares alejados, en montañas, en islas, no hay suficiente suministro eléctrico. Yo me he dado cuenta en nuestros países, por ejemplo, hay ciertas islas y ciertas montañas que no tienen suministro eléctrico. Pendiente, algunas veces tienen suministro eléctrico cuando ponen a andar alguna planta eléctrica utilizando gasolina. Como última barrera, se puede hablar que muchas de las redes no pueden admitir grandes cantidades de datos. Es decir, a veces no podemos comprar un ancho de banda muy grande para nuestras casas y eso nos restringe en que cuando vamos a descargar un documento tenemos que dejar de hacer otras actividades porque está descargándose el documento. Cuando ya termina de descargar el documento, ya puede seguir con otra acción. Entonces, estas son las barreras que los países en desarrollo deben de superar para mejorar su conectividad y evitar así la brecha digital. Te invito a que profundices en el tema viendo la bibliografía que se te ha colocado. También puedes hacer uso de las lecturas complementarias para poder entender un poco más. En este caso, que estamos viendo, esta lectura complementaria, es un blog de la persona, digamos, que trajo el Internet aquí a El Salvador, que es Lito Ibarra, y de ahí lo pueden consultar, les va a ser de mucha utilidad. No me queda más que agradecerte por tu atención y espero verte en la próxima sesión. Gracias.